mejor para devolver el aula. Bueno, vamos a ver, por ahí les recuerdo, para que se vayan poniendo a tono, que yo les puse igual en el aula el cronograma, pero les recuerdo que en la semana que va el, del 8 al 12 por ahí de mayo, ¿recuerdan? De 12 al 8 de mayo más o menos, yo tengo programado para el jueves 11, pero hasta ahora no me ha confirmado que haya disponibilidad de aulas. Recuerden que esa semana va a ser el primer parcial. ¿Sí? El primer parcial es presencial, tiene que venir acá, se toma a través del campus, con 50 preguntas a contestar en 60 minutos. ¿Sí? Posta, en serio, 60 minutos. Ustedes entregan el parcial y automáticamente el sistema ya les da la nota, ya saben si aprobaron o no, todo automático, rapidísimo. Pero tiene que venir acá, se toma asistencia primero, tiene que venir media hora, se toma asistencia, el que no está, porque yo es un trabajito preparar el examen antes, no tengo que cargar a todos en el aula, cada uno con el examen, etcétera, ¿sí? Y de ahí, el que falta en ese momento se lo saca del grupo, entonces no puede ver el examen, ¿sí? Y se le da ese tiempo porque para evitar la famosa copiada, pero que en realidad cada uno de ustedes va a tener distintos exámenes, en el mismo sistema va haciendo que la pregunta 1 sea la 4 de la otra y así sucesivamente, o sea, todo al azar, digamos, ¿sí? Para evitar la famosa copiada, ¿sí? Pero tienen que venir acá en forma presencial. Para el día del examen, cuando sea, se lo voy a confirmar porque hasta ahora yo lo había puesto el jueves 11 en este horario, pero en este horario no hay disponibilidad de aula, así que puede ser otro día a otra hora. Bien atento, que se lo voy a avisar antes. Pero cuando sea el momento del parcial, tengan en cuenta lo siguiente, que a veces va a haber 230 chicos rindiendo a la vez. El sistema de Wi-Fi de la facultad a veces no tiene la capacidad para atenderlos a todos. Entonces siempre le decimos que tienen que tener, digamos, la predisposición de traer datos móviles, ¿sí? Pueden traer su computadora o trabajar en el celular. Eso es indistinto para ustedes, porque tienen que traer lo mínimo indispensable, pero si tienen que hacer algún cálculo. Pero pasa lo siguiente. Todo eso es responsabilidad de ustedes, chicos. El de tener datos móviles, de garantizar que la computadora ande. O sea, si ustedes vienen acá y me dicen, profe, no puedo entrar a internet, no podemos hacerlo. ¿Entiendes? No podemos solucionar ese tipo de cosas. ¿Está? Así que vayan estudiando. Son muchos temas. Estoy hablando que sería en 2 semanas, porque ya la semana que viene es 1 de mayo, la semana que viene, y ya la otra semana ya es el primer parcial. Sí. Es en esa semana, el cronograma está en esa semana. No sé, va a ser cuando me den disponibilidad de aula, porque tienen que entrar los 200 a la vez. ¿Entiendes? Puede ser el jueves a la tarde, puede ser el viernes a la tarde, miércoles a la noche que no se usa, no lo sé. Ya les vamos a estar diciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro, gente? Así que pónganse las pilas a estudiar, porque 10 días o 12 tienen el parcial. Pasa volando. Si tienen la intención de promocionar. ¿Verdad? Se promociona como todas las materias con 7. Sí. Así que, eh, bueno, vamos a ácidos nucleicos. Profe, Sí. ¿con 6 o con 7 se promociona? No, es con 6, perdón, y con 7 en el globalizador. Estoy acá en inglés, depende de la facultad. Con 6, perdón, con 6 los parciales y en el globalizador con 7. Ustedes para promocionar tienen que aprobar los 2 parciales sin recuperatorio y hacer el globalizador con nota mayor a 7. ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea, ustedes rinden uno de los parciales y van a recuperatorio, ya pierden la posibilidad de promocionar. Bien. Ácidos nucleicos.
Nosotros vamos a ver la primera parte del apunte en la que se refiere a ácidos nucleicos, no vamos a ver la parte de síntesis de proteínas. ¿Sí? Mira, ¿me escucho? No se entiende nada. Bueno, empezamos. Vamos a ver entonces rápidamente, insisto, esto te lo tienen grabado también, ¿qué son los ácidos nucleicos? ¿Sí? Los ácidos nucleicos son compuestos, son polímeros también, ¿sí? O sea, es la repetición de una estructura monomérica que se llama nucleótidos, ¿sí? Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. ¿Por qué se les llaman ácidos nucleicos? Porque se los encontró, digamos, ¿sí? en el material genético del núcleo celular, por eso se les llama ácidos nucleicos. Tenemos el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Camila, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Perdón. Bien. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. Hay otras estructuras que son muy parecidas, pero que no son nucleicos, que están fuera del núcleo. Por ejemplo, el ATP. ¿Sí? ¿Suena el ATP? ¿Sí? ¿Sí? Bien. El ATP tiene una estructura muy parecida a lo que sería el ADN y el ARN, pero no está dentro del núcleo, entonces por eso no entra dentro de la clasificación de nucleico. ¿En qué consiste? Yo decía que es un ácido nucleico, es la repetición de una estructura monomérica que se llama nucleótido. ¿Pero qué es un nucleótido? Acá tenemos la estructura de un nucleótido. Un nucleótido es una estructura que está formada por ácido fosfórico, un azúcar, ¿sí? Que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, por eso me pedí que sepan las estructuras de esas azúcares, y una base que se llama base nitrogenada. Cuando tenemos estas tres cosas, se llama nucleótido. Y la repetición de nucleótidos, uno al ladito del otro, forma los ácidos nucleicos. El ADN, el ARN y también ácidos no nucleicos como el ATP. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Vamos a estudiar partecita por partecita. Las bases nitrogenadas, ¿cuáles son? Tenemos de dos. Hay una estructura que se llama pirimidina, que es esta. Es una estructura parecida al benceno, ¿vieron? Tiene 6 lados, pero a comparación de distinto al benceno, tengo acá nitrógeno y nitrógeno. En el benceno son todos carbonos. Y otra estructura que ya es un doble anillo, que se llama purina. Tenemos la pirimidina y la purina. Acuérdense de esas estructuras. Entonces, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? ¿Sí? De el ADN. Tenemos dos bases nitrogenadas que son purinas, o sea que van a ser parecidas a esta, que se llama adenina y guanina. Adenina se lo abrevia con la letra A y guanina con la letra G. Y vamos a tener del ADN dos bases nitrogenadas pirimidínicas, o sea, parecidas a la pirimidina. ¿Sí? Recuerden, la purina es la que tiene dos anillos, la pirimidina es la que tiene uno. ¿Cuáles son esas dos bases que son parecidas a la pirimidina? La citosina y la timina. Entonces, ¿cuáles son las cuatro bases nitrogenadas del ADN? Adenina, guanina, citosina, timina. ¿Sí? Vayan recordando eso. Adenina, guanina, citosina, timina. Y acá tenemos las estructuras. Fíjense, tenemos la citosina. Esta es la estructura de la citosina, de la pirimidina. La timina,
y el uracilo. Son 3 bases nitrogenadas del tipo pirimidinas. Y hay 2 bases nitrogenadas del tipo purinas. ¿Sí? Tenemos la adenina y la guanina. Pero fíjense, la adenina y la guanina, que son purinas, están presentes en el ADN y en el ARN. Mientras que las pirimidinas, tenemos la citosina y la timina, que están presentes en el ADN, ¿sí? Y en el ARN está la citosina, pero fíjense, el uracilo solamente está en el ARN. ¿Por qué? Porque justamente la diferencia entre el ADN y el ARN es que se cambia la timina por uracilo, pero ya lo vamos a ver en detalle. ¿Cuáles son los azúcares que están presentes? Y acá tenemos las estructuras que ya vimos en hidratos de carbono. La ribosa tiene una fructosa, ¿sí? Y fíjense, bueno, acá en el carbono 1, ¿se acuerdan? Alfa, beta, si estaba arriba o abajo, todo ese tipo de cosas. Pero fíjense, miren, vamos a esta es la estructura cíclica o de Howard. ¿Qué diferencia hay entre la ribosa, que está en el ARN, la R del ARN viene de ribosa, y la desoxirribosa, que la D de acá del ADN viene de este azúcar? ¿Qué diferencia ven? La falta de un oxígeno. Claro, fíjense acá, miren. A ver si lo puedo graficar. Fíjense acá. Tengo hidrógeno y acá tengo oxidrilo. O sea, en la ribosa hay un oxidrilo, hay un oxígeno, y acá no hay ese oxígeno. Por eso viene desoxi, sin oxígeno, en el carbono 2. Esa es la gran diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Bueno, decíamos que un nucleótido, ¿qué era? ¿La unión de qué? Un ácido fosfórico, un azúcar y una base nitrogenada. Pero si yo le saco el ácido fosfórico, dejo solamente el azúcar y la base nitrogenada, a esa combinación no se la llama nucleótido, se la llama nucleósido. O sea, ¿qué sería el nucleósido? A diferencia del nucleótido, es que es la unión del azúcar con la base nitrogenada, sin la presencia del ácido fosfórico. Y acá tenemos cómo se unen, miren. Acá tenemos la ribosa y acá tenemos la adenina, que es la base nitrogenada. ¿Qué va a pasar? Miren, este oxidrilo con este hidrógeno van a formar agua y ahí se van a unir en esta manera. Fíjense, acá queda unido este nitrógeno con el carbono de acá. Queda unido ahí. Sería esto de acá. Ese enlace entre el nitrógeno de la base nitrogenada con el carbono del azúcar se llama enlace glicosílico. Acá tenemos ejemplos de algunos nucleótidos. Fíjense, acá tenemos un nucleótido y acá tenemos otro. Son bastante parecidos, ¿sí? La única diferencia es que, por ejemplo, acá tenemos la desoxiadenosina 5-monofosfato, acá iría el hidrógeno, ¿sí? Para que sea justamente con la desoxirribosa. Si está con el oxidrilo, es la ribosa. Entonces, si está con el oxidrilo, se llama adenosina 5
monofosfato, y si está con solamente el hidrógeno se llama desoxiadenosina, ¿sí? Va cambiando de acuerdo si acá es la ribosa o la desoxirribosa. Va a estar presente en el ADN o en el ARN de acuerdo a esa modificación. Acá tenemos otros ejemplos. Por ahí la nomenclatura no se las tomamos, o sea que, pero se las nombro nomás, por ejemplo. Si la base nitrogenada es adenina, el nucleósido se llama adenosina. Si la base nitrogenada es guanina, el nucleósido se lo llama guanosina. De otra forma sería llamarlo así: adenosina 5 monofosfato, guanosina 5 monofosfato. Esto se los nombro como ejemplo, no es que se los vamos a tomar, ¿sí? Pero para que sepan cómo se nombra la estructura de los ácidos nucleicos, comparando uno con otro. ¿Cuál es la diferencia principal? Es que, por ejemplo, primero que el ADN forma una doble alfa hélice. El ARN forma una sola alfa hélice. Esa es la principal característica. Acá tenemos cómo se va. Repetir? Sí. En cuanto a la estructura secundaria, digamos, el ADN tiene una doble alfa hélice, mientras que el ARN tiene una sola alfa hélice en simultáneo. ¿Cómo se van uniendo generalmente? Fíjense acá. Fíjense acá en esta estructura acá. Tenemos este nucleótido con esta base y este nucleótido acá. ¿Qué va a pasar? Se va a unir. Se va a unir. Cierren el micrófono, por favor. El carbono 3 del azúcar de arriba con el carbono 5 del grupo fosfato del siguiente, miren. Entonces se va uniendo el carbono 3 de este con el carbono 5 de este. Y así sucesivamente. Perdón. Cierren los micrófonos, por favor. Celeste, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Celeste, cierra tu micrófono. Gracias. Bien, entonces vamos de nuevo. Tenemos el carbono, se llama carbono 5 al carbono que está acá justamente. Recuerden que este es 1, 2, 3, 4, 5. Y carbono 3, fíjense en el azúcar, ¿no? Carbono 3 y carbono 5. Este tiene carbono 3 y carbono 5. ¿Cómo se va uniendo? El carbono 3 se va a unir al fosfato acá. ¿Sí? Formando esto que está acá. Fíjense, carbono 3 se unió al fosfato y me queda el carbono 5 acá. Después el carbono 3 se va a unir al fosfato del que sigue y así sucesivamente. Entonces me va a quedar una estructura bastante similar siempre, que va a ser grupo fosfato, un azúcar, la base nitrogenada. Grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. ¿Cómo se lo simplifica eso? De esta manera. Grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. Grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. Grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. Y este es en el sentido 5', 3'. 5', 3'. En la doble alfa hélice del ADN va a haber otra cadena, pero que va a venir al revés. Si esta viene de 5' a 3', la otra va a ir de 5' a 3' en sentido contrario. Y eso forma la doble alfa hélice del ADN. Bueno, acá están las estructuras más complejas. Por supuesto que nosotros no les tomamos estructuras de esto, no se preocupen, no miren con cara de desesperados. Ahora, ¿cómo las bases, la doble alfa hélice del ADN son complementarias? O sea, una base nitrogenada se va a unir a una base nitrogenada de la otra cadena
¿sí? En sentido contrario. ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se complementan? Siempre así. Una adenina de una cadena se va a unir a la timina de la de enfrente. Y una guanina de esa cadena con la citosina de la de enfrente. A ver si tengo un ejemplo acá. Se llaman bases complementarias. Fíjense, miren, acá tenemos el ejemplo. Esto es una cadena y esta es la otra. La adenina de una cadena, si lo puedo ver un poquito más. Acá. ¿Lo ven mejor ahí o no? A ver ahí. Chicos, ¿lo ven mejor en casa? Se vieron todo. Sí, Sí, se ve, profe. Bien, entonces, ¿cómo se unen? ¿Por qué se mantienen unidas en doble alfa hélice el ADN? Porque se van uniendo bases nitrogenadas complementarias, se llaman. Están una en una cadena con una complementaria de la cadena de enfrente, pero no se unen de cualquier manera. Se unen así. Adenina siempre se va a unir, de una cadena se va a unir a una timina de la de enfrente, mediante dos enlaces, ¿sí? Que están acá, acá, mediante dos enlaces con hidrógeno. Después, la citosina de una cadena se va a unir con la guanina de la cadena de enfrente, mediante tres puentes de hidrógeno. Después, la adenina de este con timina y así sucesivamente. ¿Sí? Por esas uniones se mantiene unido la doble alfa hélice y va haciendo este giro en el ADN. Por esas uniones entre las bases complementarias se llaman. Se tiene que acordar. Adenina, timina, guanina, citosina. ¿Cómo son? Adenina, timina, guanina, citosina. ¿Cómo son las bases complementarias entonces? Adenina, timina, ¿sí o no? Guanina, citosina. Deja checar ahora. Callados, ¿no? Claro. Esto cómo se estudia, chicos, aunque parezca todo chino básico, son todas estructuras totalmente racionales, digamos, ¿no? Sino que tienen que, para estudiarla, tienen que sentarse a escribir, no estas estructuras así en detalle, sino los esquemas, estos esquemas de esta manera, aprender a escribirlo, aprender qué significa este 3 de acá, qué significa ese 5 de ahí, ¿se entiende? De esa manera se estudia. Bueno, ya voy a llegar a lo que quería llegar. Acá tenemos las bases complementarias. Está bien pensado. Bueno, vamos al ARN ahora. ¿Cuáles son la principal, digamos, diferencia entre el ADN y el ARN? Que el azúcar también. Primero que era uno doble alfa hélice y el otro es una sola alfa hélice. Y ahora la otra diferencia es que está en el ADN, ¿cuál es el azúcar? La desoxirribosa, y en el ARN, la ribosa. ¿Sí? Y además, en las bases nitrogenadas, en el ARN no está la timina. Y la timina es reemplazada por el uracilo. ¿Sí? Esos son y encima no es una sola hebra, ¿sí? Entonces, ¿cuántos ARN existen en la célula? 3. El ARN mensajero,
el ribosómico y el ARN de transferencia. El ribosómico es el ARN más abundante y está combinado con proteínas en los ribosomas. Los ribosomas justamente son los lugares en los que se sintetizan las proteínas. ¿Lo vieron en biología o no? ¿Sí? Están formados, bueno, por dos subunidades y acá tenemos el esquema. El ARN mensajero lleva la información genética desde el ADN en el núcleo a los ribosomas del citoplasma para la síntesis de proteínas. ¿Sí? Y por último, el de transferencia, es el ARN más pequeño, interpreta la información genética y lleva los aminoácidos específicos al ribosoma para sintetizar una proteína determinada. Eso es lo que nosotros pretendemos que sepan de esta parte de ácido nucleico. ¿Está? ¿Parece bien? Insisto, fui rapidísimo, muchas cosas me les salté por cuestiones de tiempo. Pueden ingresar de nuevo al canal de YouTube. En el aula virtual tienen los links, si no me buscan como Néstor Ayala, está todo esto explicado más en detalle. Tómense su tiempo y chicos, si tienen intenciones de promocionar, pónganse a estudiar desde ahora porque es un montón lo que tienen que rendir para el parcial. ¿Sí? Lo que yo expliqué acá en media hora son horas de leer y entenderlo. Porque encima lo tienen que saber. ¿Sí? ¿Cómo? Que es re fácil lo que me explica. Sí, espero que sí. Lo que. Cuando termine fisiología voy a ser profe de química. Bueno, gracias, me alegro. Lo que les quería decir, recuerden que en el examen son preguntas cerradas, múltiple choice, a veces una palabra. Entonces se necesita fluidez para poder responder. Y está pensado el examen también para que no hagan tatu. ¿Está? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que tienen que darle, a ver, el proceso de estudio, permítanme 5 minutos, el proceso de estudio no es solo leer 10 veces, es interpretar, hacerse preguntas, responder la pregunta de lo que estoy leyendo. Si yo no puedo decir algo, no lo sé. Y encima me tengo que acordar nomenclatura específica, ¿sí? Tener claridad, porque a veces un término, ¿se entiende? La diferencia entre timina, guanina, citosina, nucleótido, nucleósido. Si uno no la tiene claro, te perdés en el camino. Y eso súmenle soluciones, unidades de concentración, todo lo que era introducción a la química orgánica de grupos funcionales. Y súmenle todo lo que dimos de macromoléculas. Es un montón. O sea que denle tiempo a su cabeza para estudiar hasta acá, hasta ácidos nucleicos. El segundo parcial entra hemoglobina y metabolismo. Metabolismo es metabolismo de hidrato de carbono y metabolismo de lípidos. ¿Sí? Pero también, o sea, todo metabolismo es el manejo así de esta parte. ¿Se entiende o no? Entonces, está todo conectado. Yo insisto, aprovechen, desde que nosotros hace un par de años de que creemos que un gran porcentaje promociona, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros lo queremos, yo no quiero como jefe de cátedra que digan, química es el tipo que no la puedo sacar. No, yo lo que pretendo es que las bases de química para la carrera que ustedes eligieron les sirvan. Para eso hay que estudiar. Pero no es que voy a tomar un examen de cosas que no he dado o cosas totalmente agarradas de los pelos que ustedes digan, che, esto la verdad que sé lo que me pregunto. Van a hacer exámenes de cosas que he dado, pero tiene que demostrarme que lo sabe. ¿Se entiende o no? ¿Ya? Entenderlo no es estudiarlo. Insisto, si cada texto que a mí me lleva 5 minutos a explicárselo, a ustedes entenderlo, aprenderlo y decirlo, son horas. Entonces, cuando yo miro que faltan 12 días para el primer parcial y yo veo todos los temas que son, yo diría que ustedes deberían estar sentados varias horas por día ya estudiando, si quieren promocionar.
Si ustedes pensaron que el fin de semana largo era para ustedes, se equivocaron, ¿no? El fin de semana largo es para mí. Que yo voy a estar disfrutando el sol el domingo y los que van a estar tragando y disfrutando. Y esa es la regla, así me pasó cuando era estudiante. Qué motivador. Y ustedes se agradezcan que están en la facultad que por ahí los considera. Yo tuve que rendir un final el 26 de diciembre. Me fui a pasar Navidad a mi casa, Santa Elena, el 25 de mediodía tomé colectivo porque al otro día a las 8 de la mañana rendí en la facultad y el día sábado. Ustedes los viernes se les. Así que aprovechen. Pueden ir en paz. Chicos de la casa, Profe, buen ¿me día. vas a hacer pregunta? Sí, Catalina. Estructuras entonces la de los grupos funcionales, más que nada, ¿no? Perdón, Catalina, se armó el despiole, acá no te escucho. Estructuras se toma la de los